Que tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título, ¡que viva! Diga conmigo, ¡que viva! ¡Que viva! Una vez más, ¡que viva! ¡Que viva! Otra vez, ¡que viva! ¡Que viva! Ahora con toda la intención, ¡que viva! ¡Que viva! Yo le pregunto a usted, ¿le gustaría que su iglesia muriera? Porque a veces, amados hermanos, pareciera que no estamos haciendo lo necesario para que viva, lo suficiente. ¿Cuántas veces usted, al terminar una relación, al perder un ser querido, al experimentar una separación irreparable, no se ha quedado con ese pensamiento de, le hubiera dicho que le amaba, le hubiera dado un abrazo más profundo, más intenso, le hubiera besado demostrándole mi amor? A veces nos quedamos en la línea del límite donde no estamos haciendo lo suficiente, donde no nos estamos moviendo de acuerdo a lo que pudiéramos hacer. Y cuando tú no haces lo suficiente, aquello que emprendes tiende a menguar. Sea en tu relación laboral, si tú no haces lo suficiente, te van a despedir. En una relación amorosa, si tú no haces lo suficiente, esa relación va a terminar por perderse. En el ámbito financiero, si no haces lo suficiente, te vas a llenar de deudas. En el ámbito de la salud, si no haces lo suficiente, te vas a enfermar. Y así podríamos mencionar muchas cosas, pero aplicándolo a nuestra iglesia local, yo creo que a muchos de nosotros nos está faltando la pasión y el amor por la obra de Dios, como para que realmente esa expresión, ¡que viva!, sea trascendente, sea lo suficientemente contundente, como para ser una expresión congruente entre aquello que pensamos, aquello que sentimos y aquello que hacemos en relación con lo que decimos. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Le animo a que abra su Biblia, por favor, allí en Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo capítulo 16 y vamos a meditar en lo que la palabra del Señor nos desea comunicar a partir del verso 13. Mateo capítulo 16, verso 13. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos le respondieron diciendo, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y entonces Jesús les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta expresión, amados hermanos, siempre ha llamado mi atención porque parece de repente que Jesús desea escuchar quién es Él para la gente que a Él más le importa. Y sabes, nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Así que creo que en la medida que Dios se entregó por nosotros, no hay duda de que le importamos. No hay duda de que Él siente un amor genuino, real, verdadero e intenso por nosotros, porque quien no ama no da. Diga conmigo, quien no ama, no da. Pero el principio clave es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces tenemos la base del argumento sólida, quien no ama no da. Y para Jesús es importante descubrir quién es Él para aquellos que Él ha amado, para aquellos a quien Él se ha entregado. Y por esa razón es que primero, de alguna manera, quiere sondear qué es lo que dice la gente que es importante, pero que no es significativa para Él, no es tan relevante.
Entonces le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos comienzan a expresarle lo que la gente dice. Y ellos dicen, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó y ahora tienes poderes milagrosos. Otros más dicen que eres Elías. Algunos llegan a decir que eres Jeremías o algún otro de los profetas. Y Jesús, sin lugar a dudas, pudiera sentirse halagado hablando en términos humanos. Oh, me comparan con Elías, me comparan con Jeremías. Todo eso es bueno porque todos estos son grandes hombres de Dios. Pero no es lo que Él está esperando escuchar. Porque lo que Él está esperando escuchar solamente puede ser comunicado por un corazón que está conectado al suyo. Entonces Él les pregunta y les dice, ¿y quién soy yo para ustedes? Y es ahí donde el Espíritu Santo le revela al apóstol Pedro quién es Jesús. Y el apóstol Pedro dice lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa expresión a Jesús se le hace familiar e íntima, porque esa expresión no puede venir simplemente de alguien que tiene una relación superficial con Él. Muchos de nosotros llegamos a pensar o creer que conocemos a las personas con base en la información que de ellas tenemos. Pero la realidad es que para conocer a una persona, tú necesitas pasar tiempo con esa persona. Y cuando pasas tiempo con esa persona, entonces descubres muchas de las cualidades que a los ojos de los demás están veladas, no importa cuánta información pudieran tener. Entonces, esta expresión que surge de los labios de Pedro le está diciendo a Jesús que Pedro está conectado. Digan conmigo, Pedro está conectado. Cuando una persona está conectada al Espíritu de Dios, entonces puede percibir lo que del Espíritu de Dios procede. Y es que Jesús entonces puede identificar que Pedro está conectado. Y por eso Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Tu conexión te está haciendo una ventaja. ¿Para qué? Para conocer lo que íntimamente solo puede ser conocido por aquel que esté expuesto a una relación. Mi Padre te ha revelado quién realmente soy. ¿Y por qué es importante esto? Por lo que a continuación la palabra de Dios nos muestra. Y dice la Escritura, en el verso 18, yo te digo que tú eres Pedro. Este es un pasaje muy controversial porque en la religión popular la iglesia proclama que en esta expresión de Jesús, Jesús le está diciendo a Pedro que él va a ser la cabeza de la iglesia. Y no hay cosa más tergiversada que esa. Jesús le está diciendo lo siguiente a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, yo te digo que sé quién eres, porque te conozco, porque he pasado tiempo contigo, conozco tus virtudes y conozco tus defectos, conozco tu manera de pensar, tu manera de reaccionar. Y en medio de todo esto que conozco, si hay algo que destacar, es tu nivel de conexión al corazón de Dios, porque lo que estás declarando no procede del hombre que yo conozco, procede del Espíritu al cual ese hombre que yo conozco está conectado. Las mejores cosas que nosotros podemos producir no proceden de nosotros, proceden de Dios. Dios obrando a través de nosotros. Entonces Jesús le dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo está diciéndole al apóstol Pedro: yo sé quién eres y sé que lo que has expresado no procede de tu capacidad de percepción ni de la cantidad de información que de mí tienes. Esto que has expresado procede de Dios, que es quien conoce mi corazón y quien sabe de dónde provengo. Entonces, quiero que sepas que
yo voy a edificar mi iglesia sobre la verdad que acabas de declarar. Y esa verdad está vinculada con tu entendimiento de quién soy en realidad. Entonces, fíjese lo que dice la Escritura. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta verdad que tú has expresado de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Por eso el apóstol Pablo tiene expresiones tales como: Cristo es el fundamento de la iglesia. No hay otro fundamento que Cristo. Él es la piedra angular. Amén. Y fíjese, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, es decir, sobre esta verdad que acabas de declarar de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia va a poder trascender, la iglesia va a poder conquistar, la iglesia va a poder vencer porque tiene un fundamento sólido, y ese fundamento es Cristo. Amén. Y luego dice algo muy particular que es sumamente trascendente para nosotros. El Señor le dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Diga conmigo: las llaves. Las llaves. Solamente quien tiene las llaves tiene acceso. En otras palabras, en la medida en la cual nosotros nos conectamos con el reino de los cielos, nos es dada autoridad. ¿Para qué? Para poder tener acceso a todo lo que el reino de los cielos nos ofrece, a todo lo que el reino de los cielos nos brinda. Entonces el Señor Jesús le está diciendo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Te estoy dando autoridad, te estoy dando poder. ¿Para qué cosa? Para que tengas acceso al reino de los cielos. Y entonces, vea, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta expresión es sumamente trascendente, profunda y poderosa cuando hablamos de la edificación del reino de los cielos. Porque lo que Jesús le está diciendo, en otras palabras, a Pedro es: te estoy dando la capacidad de accesar al reino de los cielos, para que, de acuerdo a lo que en el propósito de Dios sepas que debes de hacer, sea hecho. Y lo que no se deba de hacer, no sea hecho. Tienes autoridad para edificar o para destruir. Y todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos las llaves. Y tenemos la capacidad para accesar a todo aquello que el reino de los cielos nos brinda. Y tenemos el potencial para que todo lo que atemos en la tierra se ate en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra se ha desatado en el cielo. Esto lo va a entender usted mejor conforme avancemos en la enseñanza. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy vivimos en una generación en la que muy pocas veces la iglesia tiene la determinación por descubrir todo el potencial que Dios ha puesto en sus manos. Y es que la gran mayoría de creyentes les basta con vivir una vida cristiana promedio. Es triste, pero es cierto. A la gran mayoría de cristianos no les interesa descubrir todo el potencial en Cristo que poseen. Si usted estuviera realmente desesperado por vivir con un potencial desarrollado y enfocado en el propósito de Dios, usted estaría buscando más del Señor, más de los dones del Espíritu, más de la presencia de Dios, más de la unción. Pero ¿qué sucede? La gran mayoría de cristianos se están conformando a vivir como el promedio. Muchos dicen: pues yo quiero ser un cristiano normal, tal vez un poco mejor de lo que era antes cuando no conocía al Señor, pero sin nada que agite mi vida o afecte mi comodidad. ¿Sabe? A muchos creyentes hoy día les gusta chapotear. Yo no sé si usted recuerda cuando era niño y en algún momento lo llevaron a algún balneario y usted jugaba en el chapoteadero, y
se imaginaba que estaba en el mar abierto o en una alberca muy grande y usted gritaba, me ahogo, me ahogo. Y si usted se levantaba, el agua le llegaba a las rodillas. Pero era divertido, ¿que no? Pero muchos cristianos están viviendo así su cristianismo. Aparentan profundidad, pero en realidad no están teniendo profundidad con Dios. No se están invirtiendo. ¿Por qué? Porque no aman. Porque quien no ama no da. Y a veces, amados hermanos, pareciera que queremos tener una relación con Cristo, pero que no me implique ni riesgos ni compromisos. Y si tú quieres una relación de verdad con Cristo, vas a tener que abrazar los riesgos y los compromisos. Porque una relación de verdad implica riesgos y compromisos. Lamentablemente vivimos en una generación donde las personas priorizan la comodidad. Y por esta razón es que vemos tanta indiferencia, tanta apatía y tanta gente con las manos muy limpias. ¿A qué me refiero? A que se las lavan muy seguido. Y es decir, que cuando se trata de hacer la obra de Dios, siempre se excusan. No, es que yo no puedo. Tengo mucho trabajo, tengo muchas actividades, tengo muchos compromisos. Y siempre encontramos la manera de lavarnos las manos. Que otros lo hagan. Y no estamos cumpliendo realmente con nuestro rol al interior del cuerpo de Cristo. Porque pensamos que no hace falta lo que nosotros pudiéramos aportar o lo que nosotros pudiéramos hacer. Pero la realidad es que si Dios te salvó con un propósito. Y no es el de que seas un adorno dentro de la iglesia. Es el que te vuelvas un cristiano fructífero. Alguien que glorifica a Dios a través de su vida. Para mí uno de los ejemplos de vida más excepcionales en la Escritura es el rey David. Y aun cuando era un hombre con defectos y virtudes, con aciertos y errores, creo que si hay algo que me impacta de su vida es su libertad para actuar. David era un hombre al que le gustaba soñar en grande, pero su vida no se limitaba a soñar, sino que se comprometía con lo que soñaba, de tal manera que ponía en ello todo su esfuerzo y capacidad para hacerlo realidad. Está bien si soñamos, pero es mejor si nos comprometemos con aquello que soñamos para hacerlo realidad, porque de otra manera estaríamos viviendo en una fantasía continua. Vean lo que dice la Escritura, Hechos capítulo 13, verso 36. Y dice la Escritura de la siguiente manera: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. ¿En qué momento David muere? En el momento en el cual termina de servir. ¿Recuerda usted cuando la Escritura nos muestra que David ya era un anciano? Y que David necesitaba de una mujer que compartiera el lecho con él para que él pudiera entrar en calor. Todavía en medio de esas circunstancias, David tuvo que levantarse de su cama para servir a su generación, y era dándoles un rey. Dice la palabra del Señor, aquí en el verso 36, lo vuelvo a leer. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Podríamos decir muchas cosas de David, pero si hay algo que siempre lo destacó, fue el tener un corazón que no le negaba nada a Dios. ¿Por qué? Porque lo amaba. Porque amar es dar. Dar con liberalidad, dar con libertad, dar con generosidad, dar con espontaneidad. Y sabe, cuando se trata de la obra de Dios, a veces pareciera que en realidad no estamos amando al Señor, no estamos amando su obra. Hoy existen diferentes corrientes de pensamiento que alejan al creyente de todo esfuerzo y compromiso, ya sea tanto en su ámbito personal como en el ámbito espiritual, introduciéndole a un ámbito de fantasía.
La mayoría de estas corrientes extrae pasajes bíblicos de la Escritura que aplica sin contexto a fin de darle sentido a su pretexto. Y es por esta razón que hoy escuchamos a gente decir, si tienes un sueño o anhelo, ponlo en las manos de Dios y Él lo hará realidad. ¿Ha escuchado cosas así? Si tienes un sueño, si tienes un anhelo, si tienes una meta, si tienes un proyecto, ponlo en las manos de Dios y Él lo hará realidad. Se oye muy espiritual, se escucha como un cliché que valdría la pena memorizar y decir, es que si yo lo pongo en las manos de Dios, Él lo habrá de cumplir. Pero sabe, muchas veces ignoramos y olvidamos lo que la palabra de Dios enfatiza en el Salmo 1. Acompáñeme al Salmo 1 y vea lo que la palabra del Señor nos enseña. Salmo 1, y vamos a leer los versos del 1 al 3. Dice la Escritura así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Lea conmigo el verso 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da su fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Recite conmigo después de que yo lo exprese. Todo cuanto hace, prospera. La palabra clave en este verso es hace. Si usted contrasta el Salmo 1 del verso 1 al verso 3 con la ideología que anda por allí corriendo de que si tienes un sueño o anhelo lo pongas en las manos de Dios y Dios lo cumplirá, contrasta muchísimo. ¿Por qué? Porque el verso 3 del Salmo 1 me está diciendo que Dios va a bendecir todo lo que yo haga siempre y cuando yo priorice la voluntad de Dios. Y si yo priorizo la voluntad de Dios, entonces Dios me va a bendecir en aquello que yo haga. ¿Comprende? ¿Recuerda la expresión de Jesús al apóstol Pedro? Te doy las llaves para que tengas acceso. Y tú tienes la capacidad de desatar en la tierra y que se desate en el cielo, o de atar en la tierra y que se ate en el cielo. Nuestras actitudes y decisiones pueden desatar el más grande avivamiento que pueda venir sobre la iglesia en los próximos años, o puede impedirlo. ¿Y sabe qué? Lo hemos estado impidiendo. ¿Por qué? Por la visión que tenemos del reino de los cielos. Observe, para muchos cristianos esto es estar en Cristo. Es como estar en una playa, es como estar disfrutando del sol, es como estar en nuestra hamaca espiritual, solo esperando que el Espíritu Santo me traiga un coco bien frío. Qué padrísimo, ¿no? ¿Sabe cómo somos descritos en la Biblia nosotros los que aún vivimos en Cristo? Somos la iglesia militante. Y esa expresión de militante tiene una correlación con la palabra milicia. Y la palabra milicia está relacionada con la expresión de un ejército. Pero perdóneme la expresión, pareciera más bien que somos una iglesia holgazana, apática, fría, indiferente. Que pensamos que al llegar a Cristo, lo único que requerimos es pedírselo a Dios y que Él nos concederá todo lo que nosotros querramos. Y por esta razón es que no prosperamos en nuestra vida personal, por esta razón es que no prosperamos en nuestra vida espiritual, por esta razón es que nuestra iglesia local no prospera. Porque sabe, Dios trabaja de lo particular a lo general.
Y si Dios va a provocar, a producir un avivamiento a nivel iglesia local, es porque primero lo vas a experimentar tú a nivel personal. Muchos de nosotros tenemos la idea de que un domingo de reunión de repente entrará una fuerte ráfaga de viento por la puerta y entonces todos seremos llenos. ¿Sabe por qué eso aconteció en Hechos capítulo 2? Porque cada uno en lo individual estaba buscando a Dios. Todo avivamiento comienza en lo individual, en lo personal. Ay, esa iglesia está bien apagada. El que está más frío eres tú, mi hermano. Porque si realmente estuvieras conectado como Pedro estaba conectado, verías lo que el Espíritu está mostrándote y no lo que los demás que no están conectados ven. Solo quien está conectado al Espíritu Santo puede ver lo que el Espíritu muestra. Mucho se puede decir en torno a una persona, solamente quien está vinculado y conectado a esa persona puede saber si eso es verdad o mentira. Es triste, pero para muchos cristianos ese es su cristianismo. Están de vacaciones, no están militando, no están esforzándose por la causa de Cristo. No están padeciendo, no están sufriendo por la causa de Cristo. Y mire, quiero que considere esto. El mundo y sus afanes han distorsionado la visión que cada hijo de Dios debería tener respecto al papel que debe desempeñar al interior del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El mundo te ha distorsionado tu visión de lo que realmente significa ser cristiano. No vemos el ser cristiano de la misma manera que lo veía la iglesia de primer siglo. Y eso debería alarmarnos, debería preocuparnos. Porque la iglesia de primer siglo veía el ser un seguidor del camino como una sentencia de muerte. La iglesia de primer siglo, amados hermanos, veía el evangelio como la esperanza más certera que podía garantizarles una vida eterna con Cristo. Creían en el cielo. Y le pongo un ejemplo bien sencillo, Bernabé. Bernabé tenía un terreno en Chipre, una de las zonas más caras en ese tiempo. Lo vendió y puso el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Por qué hace eso? Porque su visión estaba puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hoy la gente a duras penas, cuando pasa el bote de las ofrendas, saca el billete más roto o el falso que le metieron de cambio y es lo que ofrenda, o la moneda. ¿Sabe qué debería usted entender por ofrenda? Regalo, no una limosna. Los sabios de Oriente, cuando se presentaron con el niño Jesús, que no pudo hacerles milagros, ni pudo orar por ellos, ni pudo bendecirlos, eligieron para él algo preciado de sus propios tesoros y se lo presentaron como una ofrenda. Y a veces nosotros tratamos con tanto desprecio la obra de Dios, que le damos a Dios lo que nos sobra. Es triste. ¿Usted ha estado alguna vez en alguna relación donde le tratan así? Donde no le hacen sentir el valor que realmente tiene, donde no le hacen sentir que usted es importante para esa contraparte. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sentirá el cielo o Dios cuando nosotros con desprecio decimos, pues ten 5 pesos para que nadie me juzgue? Porque así lo pensamos, ¿no? Es que, ¿qué va a decir el edecán que ahorita me está extendiendo el bote? Va a decir, ay, qué tacaño, pues al menos lo cubro con mi mano y hago como que solté algo. Aunque si es usted el primero que ofrenda, se escucha ahí el monedazo, ¿verdad? ¡Pum! Y no estoy diciéndole que no valga, porque posiblemente usted está quedándose sin un alimento o sin un transporte para ofrecer al Señor. Es como la viuda de las 2 blancas.
No es lo que usted da, es con cuánto se queda después de dar. Eso es lo que tenemos que considerar, eso es lo que tenemos que entender. En las relaciones tenemos que buscar profundizar para poder dar, y no solamente es la cantidad, sino es con cuánto me quedo después de hacerlo, lo que realmente le da sentido a lo que doy. ¿Por qué? Porque muchos, cuando Jesús estaba en el templo, traían costales de monedas. Y Jesús dijo, estos dan de lo que les sobra, pero ella dio todo lo que tenía. Entonces sí es importante, más que la cantidad, la forma con la cual tú te desprendes, el nivel de sacrificio que realizas para poder bendecir la obra de Dios. Pero el mundo distorsiona nuestra manera de ver el evangelio. Hace muchos años conocí a una persona que decía, ¿por qué voy a esforzarme yo si ya Cristo se esforzó? ¿Por qué voy a sacrificarme yo si ya Cristo se sacrificó? Personalmente creo que no hay nada más fuera de contexto que el pensar de esta manera, ya que lo que Cristo hizo fue para nuestra salvación, y escuche, y lo que nosotros hagamos es para nuestra mutua edificación y extendimiento del reino de los cielos. Así que sí hay por qué sacrificarnos, sí hay por qué comprometernos, sí hay por qué responsabilizarnos, sí hay. Cuando nosotros le permitimos al mundo natural imponernos su agenda, el mundo, sin excepción, hará que poco a poco tu caminar con Cristo y tu relación con su iglesia se deslice a un punto en el cual el reino de Dios deje de ser prioridad para tu vida. Entonces vamos a comenzar a ver la obra de Dios y el desarrollo de nuestra vida espiritual como algo irrelevante, sin importancia. Leo mañana. Ya oro en la noche, ya que me vaya a dormir. Ya mañana repongo mi tiempo de oración. Y sabes, estamos dejando de participar de la conexión. A veces no valoramos la conexión porque la damos por hecho. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer sería cultivar el vínculo. ¿Para qué? Para que podamos estar atentos a aquello que está en el corazón de Dios. Pero si le permitimos al mundo establecernos la agenda, entonces nuestros intereses van a cambiar. Y tu interés posiblemente ahorita sea, no, pues es que yo no me puedo dedicar a la obra de Dios porque tengo niños pequeños que cuidar, niños pequeños que mantener, tengo muchos gastos. Imagínese por un momento que su servidor, sin ponerme de ejemplo y ni siquiera expresarlo como para gloriarme, simplemente por ser claro, pensara de esa manera. Pues yo qué voy a dedicar 4 horas durante el día a generar un sermón para luego ir y predicárselos por 1 hora más. Yo mejor me pongo a producir y en 5 horas produzco mucho más. Pero tengo un compromiso, tengo una pasión, un amor por Dios y aunque usted no lo crea, por su alma. Porque no quiero que el día de Cristo me diga el Señor que usted se condenó por mi culpa. Es que nunca le enseñaste. Sí le enseñé, pero pues era cabeza dura, no quiso. La Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Cómo sé dónde está mi tesoro? Establece tus prioridades. Fíjate qué es lo más importante para ti. Allí está tu tesoro. Si queremos que la iglesia de Jesucristo viva, no basta con gritar, ¡que viva! ¿Qué voy a hacer yo para que mi iglesia viva en realidad? Hay un evento muy interesante en la Escritura y es cuando el Señor Jesucristo resucita a la hija de Jairo. ¿Se acuerda usted? El Señor Jesús recibe a Jairo. Jairo le dice, Señor, ven a ver a mi hija, está muy grave, está muy delicada. Y Jesús le dice, vamos. Y mientras van de camino se da la historia de la mujer de flujo de sangre. Jesús dice, alguien me tocó, de mí ha salido poder. Finalmente, después de todo ese alboroto, la mujer dice, yo fui quien te tocó, y le empieza a contar su historia.
imagínense a Jairo. Jairo está diciendo, es que, ¿qué onda con esta mujer? Le está contando desde que era niña y cómo empezó su problema. O sea, hello. No porque él conozca toda la historia ya va a quitarle el milagro, ya, o sea, ¿qué onda? Mientras que Jairo está en esa batalla, llegan los empleados de Jairo y le dicen, tu hija ha muerto. Ya no molestes al maestro, ya se murió. ¿Se imaginan cómo sintió Jairo? ¿Alguna vez usted ha recibido una muy mala noticia? ¿Qué se siente? Horrible, ¿no? Y Jairo de repente pasan por su mente todos los momentos que vivió con su hija, las risas, los momentos que él atesoró en su corazón, y su rostro decía, no hay esperanza. Y de Jesús recibió solo una palabra y le dice, no tengas miedo, cree nada más. Deja a la mujer de flujo y comienza a ir a la casa de Jairo, y cuando llega a la casa de Jairo, ahí hay gente que está gritando, que está llorando, y Jesús les dice algo que a la gente le hace mostrar su verdadera situación, su verdadero momento. Porque Jesús les dice que la niña no está muerta, está dormida. Y los que lloraban comienzan a burlarse. Pues, ¿qué son bipolares? No, no son bipolares. La realidad es que hay gente que es muy buena aparentando. Y cuando llega un momento en el cual las cosas no suceden como esperan, se revela realmente lo que hay en su interior. Ellos estaban allí por morbosear, trataban de compadecerse de Jairo y la familia, porque Jairo era alguien importante. El punto es que, para no hacerle más largo este relato, usted sabe que Jesús resucita a la hija de Jairo, diciendo, Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Y después, una vez que la niña resucita, ¿qué es la instrucción que Jesús le da a sus padres? Dale de comer. Responsabilízate de esto que estoy poniendo en tus manos. La hija de Jairo representa la iglesia. 12 años. El 12 en la escritura es un número representativo. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 24 tronos, 12 para los apóstoles, 12 para los patriarcas. El número 12 en la escritura es el número de la representatividad. Entonces, en la hija de Jairo se representa una etapa en la iglesia, en la cual la iglesia va a entrar en un sueño profundo, pero después el Señor, en su misericordia, va a levantar a esa iglesia de ese sueño, de ese estupor, y entonces nos responsabilizará de que esa iglesia viva. Y una de esas formas es cumpliendo con lo que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer para que viva. Diga conmigo, no todos dentro de la iglesia tenemos las mismas responsabilidades, ni los mismos compromisos. Pero ahora yo le pregunto, entendiendo esto, de que no todos tenemos ni las mismas responsabilidades ni los mismos compromisos, le pregunto, ¿usted está cumpliendo con su parte? Pues yo solo vengo y me siento, pastor. Entonces es una esfera del arbolito de Navidad de la iglesia. La sangre de Cristo no fue derramada por usted para que usted sea un adorno. Y hay quienes se justifican diciendo, es que yo hago lo que puedo. ¿Realmente estás haciendo lo que puedes o estás haciendo menos de lo que pudieras? ¿Haces lo que puedes dentro de lo que tu comodidad te permite? ¿O estás saliendo de tu comodidad y confort para hacer lo que estás haciendo?
Porque si lo que estás haciendo está dentro de tu área de confort, mira, se va a oír fuerte, pero tengo que decírtelo. Lo que estás dando son migajas. Todo lo que damos dentro de nuestra área de confort no nos implica un esfuerzo. En las relaciones humanas, aplíquelo, simple. Extiéndalo hacia nuestra relación con Dios. En la antigua Roma, amados hermanos, el emperador tenía poder para determinar quién vivía o quién moría. Diga conmigo, el emperador tenía las llaves. Nosotros como iglesia tenemos también las llaves, es decir, tenemos la capacidad de proveer la vida del Espíritu o negar la vida del Espíritu. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tú puedes ser un factor de vida o puedes ser un factor de muerte para ti mismo y como consecuencia para la iglesia a la que perteneces. No piense usted que la gente que no sirve dentro de su congregación local está muy bien. De hecho, el que no sirvan, el que no se comprometan, el que no se esfuercen, el que no se sacrifiquen, me indica que íntimamente su relación con Cristo no está bien. ¿Por qué? Porque no aman lo suficiente. Porque si amaran lo suficiente, darían. Pero como no amamos lo suficiente, no damos. ¿Por qué? Porque cuando no amas te pesa. No, ese tiempo que voy a estar en la iglesia, mejor me apuro con mis quehaceres. No, ese tiempo que voy a dedicar para el discipulado, mejor me tejo una chambrita. Ese tiempo que voy a estar en la reunión de oración, mejor lo dedico a descansar mis pies. Y mira, todo eso es válido si tú quieres, pero no es prioritario o no debería ser prioritario. No es posible que en pleno siglo XXI ignoremos lo que para la iglesia del siglo I era importante y que nos hayamos convertido en una iglesia perezosa, holgazana, floja, que solamente está esperando que el reino de Dios se establezca en sus vidas para concederle todos sus deseos. Cuando la Escritura es clara, que si tú te alineas y te pones en sintonía con Dios, entonces la bendición de Dios vendrá sobre de ti y Él bendecirá y prosperará todo lo que tú hagas. Pero no te va a caer la bendición de Dios si tú te mantienes de brazos cruzados. Ahora, le reitero, en la antigua Roma el emperador tenía poder para dar vida o para quitarla. De la misma manera nosotros como creyentes tenemos esa autoridad expresado por Jesús en las llaves. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tienes autoridad en la tierra, iglesia. Creyente, tienes autoridad en la tierra. Pero el cielo no va a ser un eco de la voluntad de Dios si tú no la pones en práctica en la tierra. Viene a mi mente, el apóstol Pedro va a orar juntamente con el apóstol Juan y se encuentran a un hombre lisiado en una de las puertas del templo. La puerta se llamaba La Hermosa. Y me dice la Escritura que cuando Pedro se acercó a este hombre fijó su mirada en él. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Al instante dice la Escritura que Pedro lo tomó y lo jaló. Él, con la autoridad y el poder que había de parte del cielo sobre su vida, actuó. Y el cielo respaldó lo que él estaba haciendo. ¿Entiende? Lo que él desató en la tierra fue desatado en el cielo porque él tenía las llaves. Quien tiene las llaves tiene acceso. Diga conmigo, ¿quién tiene las llaves? Tiene acceso. Considere lo siguiente.
Muchos cristianos en la actualidad no se dan cuenta que tienen el poder para que a través de sus pensamientos, palabras, acciones y actitudes puedan darle vida a su cristianismo y al mismo tiempo infundir esa vida en su iglesia local. Muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que tenemos esa autoridad. El emperador romano, cuando tenía una persona frente a él, podía determinar si esa persona vivía o moría. Estamos nosotros viviendo en esa misma etapa en la cual como iglesia tenemos que entender que Dios nos ha dado autoridad para que nuestra vida espiritual viva o muera. Pregunto, ¿cómo estás utilizando la autoridad que de Dios has recibido para tu vida espiritual? A veces no nos damos cuenta que no estamos en realidad obedeciendo al Señor. Porque obedecer al Señor implica, amados hermanos, no solamente no pecar. La obediencia a Dios se extiende a hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Por eso cuando Dios describe a David, lo describe diciendo que Él tiene un corazón conforme al suyo. Porque Él hará todo lo que Él quiera. David va a hacer todo lo que yo quiera. Pero Señor, es bien mentiroso. Él va a hacer todo lo que yo quiera. Pero Señor, mira que tiene debilidades en diferentes áreas de su vida. Él hará todo lo que yo quiera. Pero Señor, mira que es bien iracundo y que además tiene sus manos llenas de sangre y que es un hombre violento. Él hará todo lo que yo quiero. Tu conexión al cielo supera tus deficiencias personales. Y por eso Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. No porque David fuera perfecto, sino por la determinación que David tenía para hacer la voluntad de Dios. Pero sabe, a veces como hijos de Dios no entendemos esta verdad, que con nuestras palabras, acciones, actitudes, podemos darle sentido, podemos darle vida a nuestro cristianismo y al mismo tiempo infundir esa vida en nuestra iglesia local. No nos damos cuenta que todo es fruto de nuestros pensamientos. Y entonces nuestra vida cristiana comienza a menguar y nuestras actitudes comienzan a ser equivocadas. Y vea lo que dice la Escritura, Filipenses capítulo 3, verso 18. Por eso el autor a los Hebreos dice, tengan cuidado de que ninguna raíz de amargura crezca en su corazón, porque esta raíz les va a impedir ser como Cristo y al mismo tiempo va a contaminar a muchos. Así la vida del Espíritu comienza a edificarte y tú puedes edificar a otros. Filipenses 3:18 dice la Escritura así: como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, lea conmigo, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Qué estamos haciendo para que nuestra vida espiritual sea incrementada en la vida de Cristo y cómo esta vida está fortaleciendo mi congregación? Dicho de otra forma y más fácil, ¿de qué manera estás enriqueciendo tu vida espiritual y cómo esa riqueza que dices estar obteniendo beneficia a tu iglesia local? Porque si tú piensas que solo basta con que tú te sientas bien, en realidad no estás haciendo la tarea completa. Debemos entender que tenemos un rol y tenemos una responsabilidad al interior del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Entonces considere esto. Si queremos nosotros vivir de manera personal, de manera individual, incrementar la vida de Cristo en nosotros y después convertirnos en un factor de bendición para nuestra iglesia local, necesitamos entender que
como hijos de Dios, si queremos vivir y disfrutar de una vida abundante, debemos mantenernos conectados a la fuente de vida que es Cristo. ¿Quién es la fuente de vida? Cristo. Entendiendo que todo avance que Dios produzca en nosotros de forma individual vendrá a sumar a nuestra congregación de forma colectiva. Creces en lo individual, bendices en lo colectivo. Diga conmigo, crezco en lo individual, bendigo en lo colectivo. Una persona que no ha crecido en lo personal no puede ser una bendición en lo colectivo. De hecho, si tú tienes áreas de oportunidad en lo personal, serás un tropiezo en lo colectivo. Hasta que no trabajes en esas áreas personales, no vas a poder ser bendición a nivel congregacional. Vas a ser una persona que esté generando problemas, que esté diseminando chismes, que seas una persona problemática. No estás realmente conectada a la vida que de Cristo procede. ¿Qué hace la gente en lugar de aceptar que tiene problemas y que tendría que trabajar en ellos? Culpa a los demás. Ay, no, es que la gente no tiene disposición, es que la gente no tiene amor por la obra de Dios, es que la gente. Cuando tú adquieres responsabilidad espiritual, admites que hay cosas en ti que necesitan ser perfeccionadas, que necesitan ser trabajadas, y cuando entonces las logras trabajar, es que puedes convertirte en una bendición para los que te rodean. Todo avance en nosotros de forma individual vendrá a sumar a nuestra congregación de forma colectiva. Una vez que nosotros nos comprometamos con la parte del propósito de Dios que nos corresponde. ¿Quieres ser bendición a la iglesia? Tienes que comprometerte con la parte del propósito de Dios que a ti te corresponde llevar a cabo. No puede ser de otra manera. Tenemos que comprometernos con lo que a nosotros nos corresponde hacer al interior del cuerpo de Cristo. Pastor, ¿y cómo lo sé? Yo no te lo voy a decir. Tú necesitas descubrirlo en el secreto con Dios. Ten tu encuentro con Cristo y pregúntale como Saulo le preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algunos de ustedes Dios los va a levantar para que puedan servir a varones, para que puedan servir a damas, para que puedan servir a jóvenes. Pero algunos de ustedes Dios los va a sorprender llamándolos al ministerio. En días atrás platicaba con un joven y me decía, él me preguntaba, ¿nunca has sentido el deseo de a aquellas personas en las cuales te has invertido, aquellas personas a las cuales capacitaste, exigirles más para llevarlos a su destino? Y le contesté y le dije, sí, lo he pensado y sí lo he querido hacer, pero Dios me ha mostrado que no es el camino. Porque yo podría presionarlos y obligarlos a hacer las cosas, pero lo harían por obedecer o agradarme. Pero al final de cuentas, no llegarían al punto donde Dios quiere que estén, porque en ellos no hay convicción. No me puedes decir que hay convicción en tu corazón de algo cuando en realidad tú no estás dando muestras que realmente estás convencido de ello. Muchos cristianos hoy día quisieran que Dios los usara más, pero ellos no están dispuestos a ser usados por Dios. ¿Qué estorba? Su comodidad. ¿Qué afecta? Su indiferencia. ¿Qué les impide realmente ser un instrumento en las manos de Dios? El amar su comodidad más que a Dios. Porque le dan más peso a su comodidad, a sus intereses personales, que al reino de los cielos. Y la Escritura fue clara cuando declaró el Señor Jesucristo diciéndonos, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás vendrá a su vida por añadidura. ¿Qué es prioridad desde la perspectiva del reino, desde la perspectiva de Jesús? Prioridad es el reino de los cielos. Y sabe, si nosotros no cumplimos con la labor a la que fuimos llamados, estamos cooperando para que la iglesia muera. Tu indiferencia para congregarte, tu indiferencia para aportar, tu indiferencia para trabajar, tu indiferencia para ser a tu iglesia local más fuerte, la está debilitando. Tu apatía,
tu falta de madurez, tu falta de amor está debilitando a la iglesia. Recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo cuando Él expresó lo siguiente y dijo: el que conmigo no junta, esparce. A veces deberíamos simplemente reflexionar y darnos cuenta que vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Realmente vale la pena sacrificarme por la causa de Cristo. Sí, y algunos de nosotros vamos a tener que enfrentar situaciones complicadas. Hablando a término de iglesia, de congregación, pues es difícil a veces soportarnos unos a otros, pero lo hacemos por la causa de Cristo. ¿No vale la pena? Yo pienso que sí. Concluimos con este pasaje. Y dice la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2, versos 4 y 5 lo siguiente: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. ¿Le ha sucedido alguna vez que ve alguna pared, posiblemente en su casa o posiblemente en la escuela o en el lugar de trabajo, y esa pared está despostillada? Tal vez a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de retirar algunos tabiques y hay un hoyo. O tal vez, poniéndole un ejemplo más sencillo, usted en algún momento ha querido armar un rompecabezas y dice: yo quiero un rompecabezas por lo menos de 1000 piezas. Pero ¿sí está de acuerdo conmigo en que si se le pierde una sola pieza, ese rompecabezas no está completo? Tal vez eres la pieza que le está faltando al propósito de Dios para tu iglesia local. Pero tu apatía, tu negligencia, tu indiferencia, el poner tus aspectos personales y preferencias personales por encima del propósito al cual Dios te llamó, es lo que te está limitando, y en lugar de sumar estás restando, en lugar de fortalecer estás debilitando. Dice el apóstol Pedro: ustedes son piedras con las cuales se está edificando una casa espiritual. Ustedes tienen un papel primordial y muy valioso para que esa casa espiritual se vea completa y entonces funcione. De ese modo llegan a ser un sacerdocio santo que hace. No podemos esperar que Dios cumpla su propósito en nuestra vida si de nuestra parte no hay reciprocidad a aquello que Él ha puesto en nuestras manos. La parábola de los talentos. A uno se le dio 5 monedas, a otro se le dieron 2 y a otro se le dio 1. El que tenía 5 negoció con ellas y las multiplicó. El que tenía 2 hizo lo mismo. Y el que tenía 1 tuvo miedo, dijo: ay, qué incómodo, no, es muy difícil, mejor voy a guardar lo que es de Dios y ya cuando sea el momento pues se lo entrego. Mira, lo que me diste te regreso. Te pregunto, ¿estás multiplicando lo que Dios puso en ti? Porque si no lo estamos haciendo, no vamos a hacer bendición para la iglesia. Y de nada nos sirve desear que nuestra iglesia viva cuando nosotros con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras decisiones, la estamos matando.
Concluyo con una frase que encontramos en el Antiguo Testamento. Y es el profeta confrontando al pueblo, diciéndoles: reflexionen sobre su proceder. Reflexionen. Reflexiona si lo que estás haciendo está bien, si corresponde, si lo merece aquel que nos ha amado. ¿Lo merece de verdad? Póngase de pie, vamos a dar gracias. Padre, queremos agradecerte tu palabra. Te pido, Dios, que nos des la capacidad de reflexionar en ella, de meditar en cada una de las cosas que nos has hablado. Perdónanos, Señor, si nos hemos alejado de tu voluntad y si por diferentes circunstancias hemos dejado de crecer personalmente y hemos interrumpido la forma en la cual tú nos llamaste a bendecir y edificar tu casa. Espíritu Santo, te ruego que tú traigas convicción a nuestros corazones, que cada uno de nosotros hoy pueda entender que relacionarnos contigo implica más que simplemente recibir de ti privilegios. Queremos ser una iglesia que milite. Queremos ser una iglesia que se sacrifique. Queremos ser una iglesia que se comprometa. Queremos ser una iglesia que se responsabilice. Queremos ser una iglesia que corresponda al amor que nos has mostrado. Perdónanos si no te amamos como deberíamos. Perdónanos si hemos cerrado nuestro corazón a ti. Señor, hoy te pedimos, despierta nuestro corazón a ti, para que con el amor con el cual tú nos has amado, nosotros también te amemos. Sé tú en nosotros, obra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.